Lo vi llegar bajo la lluvia con una mochila demasiado pequeña para contener toda una vida. Tenía 14 años, los hombros encogidos como si esperara un golpe que nunca terminaba de llegar, y en la mano derecha apretaba algo que yo tardé 3 días en identificar como una llave. Una llave barata, de esas que cortan en los bazares por $2, con el borde todavía áspero, todavía sin uso. Lo vi pararse frente a esa estructura que los vecinos de la calle Olmedo llevábamos años llamando el cadáver, esa construcción de 2 plantas que el tiempo había convertido en una colección de paredes podridas y ventanas vacías, y lo vi respirar hondo antes de meter esa llave en la cerradura. No entró enseguida. Se quedó parado un momento, con la lluvia golpeándole la nuca, mirando esa puerta como si supiera que lo que había al otro lado iba a cambiarlo para siempre. Yo estaba en mi porche, envuelta en una manta, con mi café frío en la mano, y pensé, ese niño no tiene a nadie. Lo supe antes de saber su nombre. Lo supe antes de saber su historia. Lo supe porque yo también fui esa clase de niña, muchos años atrás, y el abandono tiene una postura inconfundible. Los hombros no mienten. Me llamo Rosa. Llevo 32 años viviendo en la calle Olmedo, en la casa de mi madre, que heredé cuando ella murió y que nunca tuve el corazón de vender aunque me sobre el espacio y me faltan los ingresos. He visto pasar muchas cosas por esta calle. Nacimientos, peleas de madrugada, mudanzas precipitadas, el incendio de la ferretería en el 98, la muerte del señor Fuentes en su jardín en pleno agosto. Pero lo que pasó con ese chico, con Mateo, fue diferente. Fue de esas cosas que no te sueltan, que te obligan a replantear todo lo que creías saber sobre la resistencia humana, sobre lo que un ser humano puede construir cuando el mundo entero le ha dicho que no merece nada. Pero para contarte esta historia bien, tengo que ir al principio. Al principio de verdad, no al momento en que lo vi llegar. Tengo que ir a la noche en que lo echaron. Mateo Reyes tenía 14 años y 4 meses cuando su padrastro, un hombre al que yo nunca escuché reír pero sí escuché gritar a través de 2 paredes y una calle entera, lo empujó fuera de la casa con una mano en el pecho y la otra señalando la calle como si estuviera indicándole el camino al infierno. No fue una pelea de las que terminan con disculpas y portazos y cenas incómodas al día siguiente. Fue una de esas expulsiones calculadas, frías, que llevan meses cocinándose en el silencio de una casa donde nadie se mira a los ojos. El padrastro se llamaba Germán, y Germán había decidido, en algún punto de ese otoño largo y gris, que Mateo era un problema que no quería seguir financiando. La madre de Mateo, Claudia, estaba presente esa noche. Lo sé porque Mateo me lo contó después, meses después, cuando ya podíamos hablar de esas cosas sin que él tuviera que mirar al suelo para no llorar. Claudia estaba presente y no dijo nada. No abrió la boca. Se quedó en el marco de la puerta de la cocina con los brazos cruzados y los ojos fijos en un punto del suelo, y cuando Germán empujó a su hijo hacia afuera y cerró la puerta, ella dejó que la cerrara. Mateo me dijo que lo que más le dolió no fue el empujón. No fue la lluvia. No fue ni siquiera el frío de esa noche de noviembre que le calaba los huesos porque la mochila que había podido agarrar en los 30 segundos que Germán le dio para coger tus cosas y largarte, no contenía ningún abrigo de abrigo real. Solo una sudadera fina, 2 mudas de ropa interior, un libro de matemáticas que había agarrado por impulso sin saber por qué, y una foto de su abuela que ya llevaba muerta 6 años. Lo que más le dolió fue el silencio de su madre. Ese silencio específico, ese silencio activo, ese silencio que no es ausencia de palabras sino presencia de una decisión. Claudia eligió quedarse. Eligió el hombre que le pagaba el alquiler sobre el hijo que le costaba dinero y complicaciones. Y Mateo, con 14 años, con la lluvia empapándole el pelo, tuvo que procesar eso en tiempo real mientras caminaba sin saber a dónde iba. Caminó esa noche durante casi 4 horas. Lo sé porque él me lo contó con ese nivel de detalle que solo tienen las personas que han repasado un recuerdo cientos de veces intentando entenderlo. Pasó por el parque de la calle Norte, donde se sentó en un banco mojado durante 20 minutos mirando sus propias manos como si no supiera muy bien para qué servían. Pasó por la estación de autobuses, donde el guardia de seguridad lo miró 2 veces y luego se acercó a preguntarle si estaba bien, y él dijo que sí, que esperaba a alguien, y el guardia asintió sin creérselo pero sin insistir, porque esa es la forma en que el mundo adulto trata a los niños que están solos, los mira, detecta el problema, y sigue caminando. Pasó por una gasolinera donde compró, con los $4.50 que tenía en el bolsillo, una bolsa de patatas y un refresco que no tenía ganas de tomar pero que necesitaba como excusa para quedarse en algún sitio con techo durante un rato. El chico de la caja era mayor, tendría unos 20 años, y Mateo me dijo que estuvo a punto de decirle la verdad. Estuvo a punto de decir me han echado de casa y no sé a dónde ir.
pero no lo hizo porque en ese momento le pareció que decirlo en voz alta lo haría demasiado real. Como si mientras no lo dijera pudiera seguir siendo una situación temporal, un malentendido, algo que se iba a resolver. No se resolvió. Esa noche durmió en el portal de un edificio en la calle Crespo, apretado contra la pared interior, con la mochila como almohada y el libro de matemáticas apoyado sobre el pecho como si fuera un escudo. No durmió de verdad. Ese tipo de noche no te deja dormir. Te mantiene en ese estado de alerta animal donde cualquier sonido te hace abrir los ojos, donde el frío no es solo temperatura sino también mensaje, donde el cerebro no para de calcular escenarios sin encontrar ninguno bueno. A las 6 de la mañana, cuando la gente empezó a salir a trabajar y los portales se convirtieron en lugares públicos otra vez, Mateo se levantó, se estiró los músculos agarrotados y tomó la primera decisión concreta de su nueva vida. No iba a pedir ayuda. No iba a llamar a ningún familiar. No iba a presentarse en ninguna institución, no iba a darle a nadie la oportunidad de decidir por él lo que pasaría después. Tenía 14 años y la furia de alguien que ha aprendido demasiado pronto que los adultos toman decisiones sobre ti sin preguntarte y que la única forma de escapar de eso es dejar de necesitarlos. Era, por supuesto, una decisión equivocada. Lo sé ahora, lo sabía yo entonces cuando lo observaba desde mi porche, aunque todavía no lo conocía. Pero también era comprensible. Comprensible de una manera que te rompe un poco el corazón si te paras a pensarlo. Los primeros 3 días los pasó moviéndose. Aprendió rápido dónde había agua potable gratuita, que bares dejaban entrar a la gente sin consumir si te sentabas en una esquina discreta, que contenedores de supermercado tiraban comida en buen estado los martes y los jueves por la tarde. Conoció a un chico mayor, Sandro, que vivía en la calle desde hacía 2 años y que le enseñó las reglas básicas de supervivencia urbana con la eficiencia seca de alguien que ha pagado su matrícula a golpes. No armes escándalo. No te quedes en el mismo sitio 2 noches seguidas. No te fíes de nadie que te ofrezca algo sin decirte el precio. Y sobre todo, no dejes que te vean llorar, porque los que te ven llorar en la calle o se aprovechan o te reportan a los servicios sociales, y ninguna de las dos cosas te conviene si no quieres que te metan en un sistema del que es difícil salir. Mateo me dijo que Sandro era buena persona. No lo dijo así de sencillo, claro, porque Mateo nunca decía las cosas así de sencillo. Lo dijo de la manera en que lo dicen los chicos que han crecido en entornos donde mostrar afecto es una vulnerabilidad. Sandro sabía cosas que me ayudaron. Que es, viniendo de él, prácticamente una declaración de amor. Pero Sandro tenía sus propios problemas, sus propios miedos, y no podía ser el ancla de nadie porque él mismo no tenía ancla. Mateo lo sabía. Así que aceptó lo que le dio y siguió moviéndose. Fue el 4.º día cuando encontró el anuncio. No en internet, porque Mateo no tenía teléfono con datos, sino en un tablón de anuncios físico, de los de corcho y chinchetas, pegado a la pared exterior de la biblioteca municipal. La biblioteca abría a las 9 y Mateo llegaba a las 8:45 porque era el único lugar de temperatura controlada donde podía estar sin que nadie le preguntara nada mientras esperaba la apertura. Llevaba 4 días mirando ese tablón sin verlo de verdad, con la vista borrosa de alguien que no ha dormido bien, hasta que esa mañana algo lo hizo pararse. Era un papel impreso, no especialmente llamativo, del tipo que imprimen las municipalidades cuando tienen que vender propiedades embargadas. Letra pequeña, números de referencia, dirección del inmueble, condiciones de subasta. Y al final, en negrita, el precio de salida, $5. $5. Mateo me dijo que lo leyó 3 veces antes de que el número le pareciera real. Luego lo leyó una 4ª vez para asegurarse de que no había una coma que lo convirtiera en 5.000 o en 5 millones. Pero no. $5. Precio de salida de subasta para la propiedad ubicada en calle Olmedo, número 42. Condición: inmueble en estado de deterioro extremo, sin servicios activos, con cargas pendientes de revisión. La subasta era al día siguiente, en las oficinas del ayuntamiento, a las 11 de la mañana. Mateo tenía en ese momento $3.70. Pasó la mañana en la biblioteca haciendo lo que haría cualquier persona inteligente con acceso a una conexión de internet gratuita y una situación desesperada. Investigar. Buscó la dirección. Encontró registros municipales, fotografías aéreas, una referencia en un artículo de un periódico local de hacía 8 años que mencionaba la antigua propiedad Valdemar en relación con un proceso judicial que el artículo describía de forma vaga como disputa sucesoria resuelta. Buscó qué significaba cargas pendientes de revisión. Buscó qué pasaba si ganabas una subasta municipal con $5 y luego no podías pagar más. Buscó si un menor de edad podía participar en una subasta de propiedades. Esa última búsqueda fue la más complicada.
La respuesta, dependiendo de la jurisdicción y de los detalles específicos, era ambigua. Pero Mateo encontró algo importante en uno de los documentos legales que logró acceder a través de la base de datos municipal de libre acceso. El proceso de subasta de propiedades embargadas por deuda fiscal en su municipio no requería verificación de edad en el momento de la puja, solo en el momento de la firma del contrato de transmisión. Y para menores, la ley permitía la firma con la presencia de un tutor legal o, en ausencia de tutor designado, con la firma de un apoderado autorizado. Mateo no tenía tutor legal disponible. Pero tenía algo que muchos adultos habrían subestimado: la determinación de alguien que no tiene nada que perder y por tanto no teme intentar lo imposible. Esa tarde buscó a Sandro y le pidió prestado el dinero que le faltaba. $1.30. Sandro lo miró como si se hubiera vuelto loco. Escuchó la explicación con los brazos cruzados, guardó silencio durante un momento que a Mateo le pareció eterno, y luego metió la mano en el bolsillo y sacó unas monedas. «Si te funciona», dijo Sandro, «acuérdate de mí». No era un favor desinteresado, pero tampoco era malo. Era el tipo de transacción honesta que hacen las personas que han vivido suficiente para saber que la generosidad pura es un lujo. A las 11:05 de la mañana siguiente, Mateo estaba en la puerta de las oficinas municipales con $5 exactos en el bolsillo, la sudadera fina todavía húmeda de la lluvia de la noche anterior, y una expresión en la cara que yo reconocería después, cuando lo conocí, como su cara de «no voy a dejar que nadie sepa lo asustado que estoy». La funcionaria que atendía la subasta era una mujer de unos 50 años con gafas de montura gruesa y el aspecto de alguien que ha tramitado demasiadas cosas aburridas para que algo la sorprenda. Lo sorprendió Mateo. Lo miró de arriba abajo, miró la sala prácticamente vacía. Había otras dos personas, un hombre mayor y una pareja joven que se susurraban cosas y no parecían muy interesados en pujar. Y le preguntó su edad. Mateo dijo 16. Ella lo miró de nuevo. Mateo mantuvo la mirada. Ella revisó sus papeles, suspiró con la resignación específica de quien sabe que el reglamento tiene lagunas y que no es su trabajo taparlas, y dijo: «La subasta es abierta. Si tiene los fondos, puede pujar». Nadie más pujó por la propiedad de calle Olmedo, número 42. El hombre mayor quería un local en la calle comercial. La pareja joven se fue después de la primera propiedad, murmurándose decepciones. Mateo pujó $5 en el silencio de esa sala de linóleo y fluorescentes, y la funcionaria golpeó la mesa con su bolígrafo como si fuera un mazo de subastador y dijo, con absoluta falta de ceremonia: «Adjudicado». Así fue como Mateo Reyes, con 14 años y 4 meses, sin hogar y sin familia, compró una casa. Ahora bien, ¿qué clase de casa cuesta $5? Esa pregunta que yo me hice cuando lo vi llegar esa tarde con la llave en la mano. Esa pregunta que me persiguió durante semanas. Esa pregunta que tiene una respuesta que tardamos mucho tiempo en encontrar completa. Porque la respuesta no es sencilla. La respuesta tiene capas, como las paredes de esa casa, que cuando Mateo empezó a quitarles el yeso viejo fue encontrando debajo otras capas, y debajo de esas otras más. Y en algún lugar entre todas esas capas había algo que mucha gente había preferido dejar enterrado. Pero eso vino después. Primero vino la primera noche. La tarde en que Mateo llegó con la llave, yo estaba en el porche porque hacía uno de esos días de finales de otoño que son feos pero no del todo fríos, de esos días grises que invitan a quedarse quieta mirando la calle sin hacer nada útil. Lo vi pararse frente al número 42. Vi cómo miraba la fachada, las ventanas sin cristales tapadas con tablones de madera hinchada, la pintura exterior completamente desaparecida dejando el cemento al desnudo y manchado de humedad, la puerta principal combada en su marco como si llevara años intentando escapar. Había hierbajos creciendo en las grietas del camino de entrada. Había una señal del ayuntamiento en la puerta, de esas de propiedad embargada. Prohibido el acceso, que Mateo arrancó con las dos manos con una eficiencia tranquila y metió en su mochila. Vi todo eso desde mi porche y no dije nada. Todavía no sabía que tendría que haberlo llamado. Entró. Yo no supe lo que pasó dentro hasta que él me lo contó. Me lo contó semanas después, cuando ya éramos lo que llegamos a ser, que es algo difícil de nombrar con una sola palabra. No éramos familia, no exactamente, aunque funcionábamos un poco como tal. Éramos vecinos en el sentido más antiguo y más verdadero de la palabra. El sentido en que ser vecino significa estar presente en los momentos donde nadie más está. Me lo contó sentado en mi cocina, con una taza de caldo entre las manos, con esa forma suya de narrar las cosas que mezclaba los detalles precisos con los silencios largos, como si cada historia necesitara su propio espacio para respirar. Me dijo que lo primero que sintió al entrar fue el olor. Humedad profunda, antigua,
del tipo que no es solo agua sino también tiempo, el olor de los lugares que han estado cerrados tanto tiempo que el aire de dentro ya no recuerda el aire de fuera. Moho en las esquinas superiores, visible incluso en la penumbra. El suelo de la planta baja era cemento, con partes donde el cemento se había levantado en losas irregulares como los dientes de algo muerto. Las paredes, que habían sido blancas en algún momento, eran ahora una mezcla de gris sucio y parches marrones y una cosa verdosa en los rincones que prefiero no describir. El techo aguantaba, pero apenas. Había una viga central que tenía una grieta longitudinal de casi 1 metro que Mateo no supo en ese momento si era estructural o estética, y que le produjo un nivel de ansiedad que me describió como parecía que el techo me estaba preguntando si me sentía suerte hoy. Había una escalera, de madera, con 4 peldaños que faltaban completamente y los demás en estado de queja permanente. Al fondo de la planta baja, lo que había sido la cocina, una pileta de porcelana agrietada, los azulejos de la pared caídos en su mayoría dejando el yeso al desnudo, y lo que quedaba de unos armarios de madera que el tiempo había convertido en estructuras escultóricas de podredumbre. Un cuarto de baño con un váter que Mateo dijo que prefería no mirar demasiado tiempo. Y al fondo, una puerta que no encajaba con el resto. Las otras puertas de la casa, las pocas que seguían en sus marcos, eran viejas, hinchadas, con la pintura descascarada y los herrajes oxidados. Esta puerta era diferente. Era nueva, o relativamente nueva, de madera maciza oscura sin pintar, con 2 cerraduras, una normal y una de seguridad, esas de cilindro europeo que son más caras. En una casa donde todo llevaba décadas de abandono, esa puerta era una anomalía que gritaba. Mateo la intentó abrir. Estaba cerrada con llave. Las llaves que le habían dado en el ayuntamiento no la abrían. Empujó. No cedió. Pegó el oído a la madera y escuchó. Nada. O algo tan leve que pudo ser su imaginación. Un crujido, quizás, del tipo que hacen los edificios cuando se asientan, cuando la temperatura cambia, cuando el viento presiona desde fuera. O quizás no. Mateo me dijo que en ese momento tomó una decisión. No iba a intentar abrir esa puerta de noche. Iba a esperar. Era la primera decisión sabia que tomó en esa casa, y hubo muchas después. Pero esa primera fue la que me hizo pensar, cuando me la contó, que ese chico tenía algo que no se aprende. Un instinto para saber cuándo la curiosidad tiene que ceder el paso a la prudencia. La primera noche fue brutal. No tenía saco de dormir, solo la sudadera fina y una chaqueta que había conseguido esa misma tarde en una tienda de segunda mano por $1.50, que era todo lo que le quedaba después de la compra de la casa y de haber devuelto el préstamo a Sandro. Durmió, o intentó dormir, en el rincón menos húmedo de la planta baja, con la mochila entre la espalda y la pared, y el libro de matemáticas en el regazo porque no tenía otro motivo lógico para llevarlo pero tampoco quería soltarlo. El frío de noviembre entraba por las ventanas sin cristal con la libertad de quien sabe que nadie va a cerrárselas. Las ratas, o lo que fueran, hacían ruidos en las paredes, esos ruidos de movimiento rápido y pequeño que son peor en la oscuridad que en la luz porque en la oscuridad no puedes ver cuántas son ni cómo de grandes. Una vez, a lo que calculó serían las 2 o las 3 de la mañana, escuchó un golpe en la planta de arriba. Seco. Concreto. No el crujido aleatorio de una estructura que trabaja, sino algo que sonó como un peso cayendo sobre una superficie. Mateo no subió a mirar. Apretó más la mochila y decidió que era el viento haciendo caer algo que ya llevaba tiempo a punto de caer. Quizás tenía razón. Quizás no. Lo que sí sé, porque él me lo describió con una precisión que todavía me da escalofrío, es que a las 4 de la mañana, con los ojos abiertos en la oscuridad y el frío metiéndosele hasta los huesos, Mateo no pensó en irse. No pensó en que aquello era un error. Pensó, esto es mío. $5. Esta porquería fría y oscura y con ratas es mía y no hay nadie en el mundo que pueda echarme de aquí. Y ese pensamiento, me dijo, fue suficiente para que pudiera cerrar los ojos. El amanecer lo encontró tieso de frío y con hambre, pero en pie. Ese primer día en la casa lo dedicó a 3 cosas: evaluar los daños reales, conseguir comida, y empezar a pensar en cómo hacer habitable aquello. Para lo primero caminó por cada rincón accesible de la planta baja con la luz de su encendedor, porque no tenía linterna, tomando nota mental de lo que estaba roto, lo que era recuperable y lo que necesitaría reemplazar. El suelo de cemento, con sus irregularidades, era usable. Las paredes, aunque feas, aguantaban. El techo de la planta baja aguantaba también, salvo por una zona en la esquina noreste donde había una gotera obvia. La instalación eléctrica era inexistente. Los cables que asomaban de las paredes estaban pelados y oxidados, claramente no conectados a nada. El agua, sin servicios activos,
como decía el papel, así que sin agua corriente ni caliente ni fría. Sin gas. Sin nada. La escalera era el problema más inmediato para la segunda planta. 4 peldaños ausentes convertían el acceso en una prueba de equilibrio y fe estructural. Mateo la subió de todos modos, pisando los lados de los peldaños que quedaban, donde la madera es más gruesa y más firme. La segunda planta tenía 3 cuartos. 2 estaban vacíos, con las ventanas tapiadas con tablones desde fuera, lo que los hacía oscuros pero relativamente protegidos del viento. El tercero tenía una ventana sin tapiar que daba a la calle trasera, y en el suelo de ese cuarto había algo que Mateo no esperaba encontrar. Una cama plegable metálica, vieja, con el colchón desaparecido pero la estructura intacta, y encima de la estructura de la cama, doblado con cuidado, un trozo de lona de construcción de color azul, de esas que usan los albañiles para cubrir materiales. Alguien había estado ahí. No hacía mucho tiempo, a juzgar por el polvo, pero tampoco ayer. La lona estaba limpia. La cama estaba colocada, no tirada. Alguien había estado ahí y se había ido dejando las cosas en orden. Mateo me dijo que eso lo perturbó más que los ruidos de la noche anterior. Los ruidos podían ser estructurales, animales, su imaginación. La cama doblada con cuidado era inequívocamente humana. Bajó y revisó la puerta nueva otra vez. 2 cerraduras. Sin llave. Pegó el oído de nuevo y esta vez no escuchó nada. Absolutamente nada. Ni siquiera el crujido que había creído escuchar la noche anterior. Pero se fijó en algo que había pasado por alto. En el suelo, justo delante de la puerta, había marcas. No arañazos de animales ni marcas de polvo. Eran marcas regulares, semicirculares, del tipo que deja una puerta cuando se abre y arrastra algo del suelo. Marcas de uso reciente. La puerta se había abierto recientemente y con frecuencia suficiente para dejar esas marcas visibles sobre el cemento. Guardó esa información en algún rincón de la cabeza y salió a buscar comida. Yo lo vi salir esa mañana y fue la primera vez que lo vi de cerca. Acababa de bajar los 3 escalones del porche del número 42 cuando me miró, y yo lo miré a él, y hubo un momento de esa evaluación silenciosa que hacen los vecinos que todavía no se conocen pero que comparten territorio. Lo que vi. Un chico delgado, no emaciado pero sí del tipo de delgadez que viene de no comer suficiente de forma consistente, con el pelo mojado aplastado contra la frente, ropa que había dormido con ella puesta, y esa expresión de alerta calculada que me di cuenta era su configuración por defecto. Lo que él vio, supongo, una mujer de mediana edad en bata, con café en la mano, mirándolo con demasiada curiosidad para ser cómoda. «Buenos días», dijo él. Punto. Sin soy el nuevo vecino, ni ninguna otra información voluntaria. Solo buenos días, el saludo mínimo socialmente requerido para que no pudiera acusársele de maleducado. «Buenos días», respondí yo. Y luego, porque soy quien soy y porque no sé quedarme callada cuando debería. ¿Has dormido ahí dentro? Me miró de la manera específica en que te miran los adolescentes cuando les preguntas algo que saben que no les conviene responder. «Soy el nuevo propietario», dijo. Y se fue calle abajo con la mochila al hombro. Nuevo propietario. 14 años, sin abrigo de verdad, con toda la pinta de llevar varios días durmiendo mal. Y me dijo «soy el nuevo propietario» con la misma dignidad con que un hombre de 40 años en traje diría que es el director general de su empresa. Me quedé con el café en la mano mirando cómo se alejaba y pensé 2 cosas simultáneamente. Primero, que ese chico tenía una arrogancia de supervivencia que era lo más cercano al coraje que había visto en mucho tiempo. Segundo, que iba a pasar algo con ese chico y con esa casa, y que yo iba a tener algo que ver con ello. No tardé en saber quién era. En la calle Olmedo nos conocemos todos, más o menos, con la intensidad variable de vecindad que va desde la señora Peralta, que sabe la hora a la que cada uno sale a trabajar, hasta el señor Ibáñez del fondo, que no sabe ni cómo se llaman sus vecinos de enfrente. Yo estoy en un punto intermedio. Sé lo suficiente para no perderme y lo suficiente poco para no ser insoportable. Llamé a la señora Peralta esa misma tarde y le pregunté si sabía algo de la subasta del 42. Me dijo que había escuchado que lo habían adjudicado, que no sabía a quién, que la propiedad llevaba embargada desde hacía tiempo por deudas de impuestos, que los últimos dueños habían muerto o desaparecido, nadie sabía bien, y que era un escándalo que el municipio tuviera eso abandonado en medio de la calle. Sobre el chico, la señora Peralta no sabía nada todavía, pero en 48 horas lo sabría todo, porque así funciona la señora Peralta. Mientras tanto, Mateo estaba intentando resolver el problema más urgente, el frío. Los primeros días los dedicó a tapar las ventanas. Lo que tenía era básicamente nada: sus manos, el libro de matemáticas y la lona azul de la segunda planta. Lo que encontró a los alrededores de la casa, en el pequeño patio trasero y en los márgenes de la parcela,
tablones de madera de los que quedaban de antiguos reparos mal hechos, una puerta vieja tirada en el patio que se podía desmontar en tablones, y trozos de plástico de obras que el viento había arrastrado hasta pegarse contra la valla. Con eso, con clavos que encontró esparcidos por el suelo de la planta baja y un pedazo de hierro que usó como martillo improvisado, pasó el segundo y el tercer día tapando huecos. No quedó perfecto. Quedó funcional. Cuando terminó, la temperatura interior de la planta baja subió de congelador a nevera de los años 90 que no cierra bien, que era un progreso real. El problema del agua lo resolvió de forma provisional con un cubo que encontró en el patio. Lo llenaba cada mañana en la fuente pública que había a 3 calles de distancia. No era solución. Era aparcamiento del problema. Pero aparcamiento del problema también es gestión. Lo de la comida lo resolvió con una combinación de los contenedores del supermercado, de los que Sandro le había enseñado el ciclo. Un trabajo informal que consiguió el tercer día ayudando a descargar cajas en una frutería cuyos dueños no hicieron preguntas incómodas a cambio de una cantidad de dinero que era ridícula pero existía. 5 euros al día, a veces 6 y se quedaba hasta el final. Suficiente para comer algo caliente una vez al día. Empezaba a construir un sistema. Un sistema precario, improvisado, lleno de arreglos temporales que se acumulaban sobre arreglos temporales, pero un sistema. Eso también lo aprendí de él más tarde. Mateo tenía una capacidad natural para convertir el caos en procedimiento, para encontrar el patrón de funcionamiento en medio del desorden. Era algo que, en otras circunstancias, le habrían llamado inteligencia organizativa y le habrían dado clases para desarrollarla. En las suyas, simplemente lo mantenía con vida. Fue la tercera noche cuando ocurrió lo de la puerta. Lo escuchó a las 2 de la madrugada. No fue un crujido estructural ni ratas en las paredes. Fue el sonido inconfundible de una llave entrando en una cerradura. En la cerradura de la puerta nueva, la del fondo de la planta baja. Mateo me dijo que tardó exactamente 2 segundos en pasar de dormido a completamente despierto, con el corazón en la garganta y el cuerpo ya sentado antes de que su cerebro terminara de procesar lo que había oído. El sonido de la llave. Luego silencio. Luego, después de lo que debieron ser 30 segundos pero que a él le parecieron 10 minutos, pasos lentos y deliberados en el otro lado de la puerta. Alguien estaba en el cuarto del otro lado. Alguien que tenía llave para entrar. Alguien que aparentemente no sabía que había alguien durmiendo al otro lado. O que sí lo sabía. Mateo agarró el trozo de hierro que usaba como martillo y se quedó quieto. No encendió el encendedor. La oscuridad era total y decidió que la oscuridad era su aliada. Si no podía ver, tampoco lo podían ver a él. Escuchó. Los pasos continuaron durante unos minutos, con el ritmo de alguien que se mueve en un espacio conocido, que sabe dónde están las paredes y los objetos, que no necesita luz porque ha hecho ese recorrido muchas veces. Luego un ruido más concreto, algo que se movía, algo que se arrastraba, quizás una caja, quizás muebles. Luego silencio otra vez. Luego los pasos de regreso. El sonido de la cerradura abriéndose desde dentro. Y nada más. Mateo no durmió el resto de esa noche. A las 7 de la mañana salió de la casa y caminó directamente a la biblioteca para abrir en cuanto abrieran y buscar el historial completo de la propiedad de calle Olmedo, número 42. Lo que encontró fue un laberinto de registros incompletos, referencias cruzadas y documentos escaneados con la calidad de alguien que puso el original al revés en la fotocopiadora. Pero los fragmentos que pudo reconstruir contaban una historia. La propiedad había pertenecido durante décadas a una familia llamada Valdemar. La última propietaria registrada era una mujer, Elena Valdemar, que había muerto hacía 11 años sin testamento conocido y sin descendientes directos identificados en los registros locales. La propiedad había entrado en un limbo legal que se resolvió, después de años, con su embargamiento municipal por impago de tributos acumulados. Hasta ahí, todo relativamente ordinario en su desorden burocrático. Lo que no era ordinario era esto. En los registros de catastro, la propiedad aparecía con una descripción que no coincidía del todo con lo que Mateo había visto. En el catastro, la propiedad figuraba como de planta baja más primera y segunda planta, con semisótano. Semisótano. Mateo había visto planta baja y 2 plantas. No había visto ningún semisótano. No había visto ninguna escalera que bajara. No había visto ninguna trampilla, ninguna puerta que bajara. Pero sí había visto una puerta cerrada con 2 cerraduras que no se había podido abrir. Esa puerta no daba a un cuarto trasero. Daba hacia abajo. Me lo contó ese mismo día, a las 12 del mediodía, porque para entonces ya habíamos establecido una comunicación que empezó de forma completamente unilateral por mi parte. Lo había llamado esa mañana, desde el porche, cuando lo vi salir hacia la biblioteca.
Oye. Se paró. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente de verdad? Me miró con la expresión de quien quiere decir que no es asunto mío, pero que simultáneamente su estómago ha respondido por él antes de que pudiera abrir la boca. Tengo sopa, dije. Si quieres. No dijo nada, pero cuando volví de la biblioteca a mediodía, estaba sentado en el escalón de mi porche esperando. Así de sencillo fue. Así de complicado también. Porque Mateo no aceptó nada fácilmente ni nunca. Cada vez que yo intentaba darle algo, comida, información, ayuda práctica, había un momento de resistencia, un momento donde se lo veía calcular el coste, el precio de aceptar, lo que significaba deber algo o necesitar a alguien. Pero lo aceptaba. Lo aceptaba porque era suficientemente inteligente para saber que su orgullo no lo iba a mantener vivo, y que la diferencia entre Stavernys como virtud y Stavernys como autodestrucción era saber cuándo doblar. Me contó lo de la puerta mientras comía la sopa con esa concentración que tienen las personas con hambre real, que no se parece en nada a la concentración de las personas que comen por placer. Le hice preguntas. Él respondió con la cantidad justa de información, ni más ni menos. Y cuando terminamos, dije, el semisótano existe. He visto los planos originales de muchas casas de esta calle. Las que tienen más de 80 años, como esa, casi todas tienen semisótano. Era donde guardaban el carbón, antes. Luego los tapiaron la mayoría, o los convirtieron en almacén, o simplemente los dejaron ahí debajo como si no existieran. ¿Tú has estado dentro de esa casa?, preguntó. Nadie ha estado dentro de esa casa en años, respondí. Hasta ahora. Entonces nadie más debería tener llave para entrar, dijo. Y eso era exactamente el problema. Esa tarde tomamos una decisión conjunta. Aunque conjunta es una forma generosa de describirlo. Mateo tomó la decisión y yo la secundé, que es lo que haría durante mucho tiempo mientras aprendía cómo funcionaba él. Íbamos a intentar abrir esa puerta. No esa noche, sino durante el día, con buena luz, con la posibilidad de ver quién pudiera aparecer. Y antes de intentarlo, íbamos a preparar la casa para que pareciera, desde fuera, que podría haber más gente dentro. Eso significaba, en la práctica, poner un par de macetas viejas que yo tenía en el porche en el camino de entrada del 42 y colgar en la ventana de la primera planta que daba a la calle una de mis mantas viejas como si fuera una cortina. Señales de habitación. Señales de que alguien vivía allí y probablemente no estaba solo. Era una especie de farol. Pero los faroles bien construidos funcionan. Lo que no esperábamos era lo que pasó antes de que pudiéramos ejecutar el plan. Esa noche, alrededor de las 9, apareció un coche aparcado frente al número 42. Un sedán oscuro, viejo, con el escape roto que hacía que el motor sonara como si protestara. Se quedó ahí aparcado con las luces encendidas durante quizás 10 minutos. Luego se apagaron las luces. Luego nada, durante otros 20 minutos. Mateo lo vio desde la ventana de la segunda planta que daba a la calle. Me envió un mensaje por el teléfono fijo que yo le había dejado para emergencias, un aparato antiguo de esos con cable que tenía en el cuarto de invitados y que no usaba para nada, con el número anotado en un papel que le metí en el bolsillo esa tarde. El mensaje era escueto: coche en la calle. Luces apagadas. Espero. Salí al porche. El coche seguía ahí. No podía ver bien a quién hubiera dentro desde mi ángulo. Me quedé de pie en el porche como si estuviera tomando el aire de noche, que es lo que hago a veces porque no soy de las que duermen bien, y al cabo de un momento la ventanilla del conductor bajó y asomó un codo. Solo un codo. Alguien dentro estaba mirando la casa. Después de otros 10 minutos, el coche arrancó y se fue. No dormí bien esa noche tampoco. Al día siguiente, Mateo llegó a mi puerta a las 8 de la mañana. «Vamos a abrir la puerta hoy», dijo. No era una pregunta. Asentí. Fui a buscar mis herramientas del armario del pasillo, las que uso para las pequeñas reparaciones de la casa, porque soy de las que aprendieron a arreglarse solas hace mucho tiempo. Tenía un escoplo, un martillo de verdad, un destornillador de varios tamaños, y un alicate de punta fina. No era un kit de apertura de cerraduras, pero era lo que había. «Con eso no vas a poder», dijo Mateo mirando las herramientas. «Las cerraduras son de calidad». Tenía razón. «Pero la pared de alrededor no lo es», respondí. Y tenía razón yo. Tardamos 2 horas. No en forzar la cerradura, sino en hacer lo que se hace cuando la cerradura es más fuerte que la pared. En trabajar el marco, en identificar dónde la madera del marco estaba más deteriorada, en retirar material hasta que el propio marco cediera sin necesidad de tocar los mecanismos de cierre. Era destructivo, lo reconozco. Pero era su pared, su puerta, su propiedad. A las 10:15 de esa mañana, la puerta cedió.
El olor que salió fue lo primero. Humedad de sótano, sí, pero también algo más, un olor a combustible viejo, a gasoil o a aceite de motor, ese olor graso y persistente que se queda a los materiales porosos durante años. Mateo encendió su encendedor y bajamos los 6 escalones de cemento que llevaban al semisótano. Era más grande de lo que esperábamos. Mucho más grande. Abarcaba prácticamente toda la superficie de la planta baja de la casa, con techos de unos 2 metros que hacían que el espacio fuera, contra toda intuición, bastante habitable. El suelo era de cemento liso, limpio, mucho más limpio que el de arriba. Y no estaba vacío. A lo largo de la pared del fondo había estanterías metálicas, de esas industriales de almacén, y en esas estanterías había cajas. Muchas cajas. De cartón, algunas, con tapas cerradas con precinto. De plástico, otras. Y en la pared lateral derecha, empotrado en el cemento con la pulcritud de algo que se puso ahí deliberadamente hace mucho tiempo, había una caja de seguridad. No grande. Del tamaño de una caja de zapatos. Más o menos, con una puerta de acero y una combinación de dial. Y en la pared opuesta, lo que en ese momento no entendí pero Mateo entendió antes que yo. Marcas. Marcas en la pared, a la altura de los ojos, trazadas con algo que podría haber sido un marcador o pintura de dedos, en un patrón que parecía un inventario o un sistema de clasificación pero cuya lógica no era inmediatamente evidente. En el centro del suelo del semisótano, con el papel ya amarillento por la humedad pero todavía legible, había una hoja impresa. Una sola hoja. Tenía números. Columnas. De números, con fechas al margen, fechas que iban desde hacía 12 años hasta hacía 2. La última entrada era de hace 2 años. Alguien había estado usando ese espacio de forma activa hasta hacía 2 años. Alguien que claramente no era Elena Valdemar, que llevaba 11 años muerta. Mateo cogió la hoja con cuidado, la dobló y se la metió en el bolsillo. Necesito tiempo para pensar, dijo. Claro, respondí. Y luego, ¿sabes lo que tienes aquí? Todavía no. Pero alguien más sí lo sabe. Tenía razón. Y ese alguien más tenía llave para entrar. Y había aparcado un coche enfrente de la casa la noche anterior. Y llegaría el momento en que haría algo más que aparcar. Los días que siguieron fueron una carrera entre la capacidad de Mateo de entender que tenía en ese sótano y la aparición, cada vez más frecuente, de señales de que alguien estaba pendiente de lo que hacía con esa casa. El coche volvió 2 noches más, siempre el mismo horario, entre las 9 y las 10, siempre el mismo patrón de luces encendidas y luego apagadas. Una mañana, Mateo encontró en la puerta principal un papel doblado sin nombre ni remitente. Solo decía, esa propiedad tiene deudas que tú no conoces. Contacta antes de que sea tarde. Un número de teléfono debajo. Sin nombre. Sin firma. Mateo no llamó. En su lugar, fue a la biblioteca y pasó los siguientes 4 días documentándose. Aprendió sobre registros municipales. Aprendió sobre la diferencia entre embargos por deuda fiscal y embargos por deuda civil. Aprendió sobre qué significaba cargas pendientes de revisión, esa frase que había en el anuncio de la subasta y que él había ignorado en su momento por falta de tiempo y de opciones. Cargas pendientes significaba, en la práctica, que sobre la propiedad podían existir deudas, hipotecas, compromisos legales o derechos de terceros que no habían sido completamente resueltos antes de la subasta. La venta por $5 no cancelaba automáticamente esas cargas. El comprador asumía la propiedad con todo lo que venía con ella, incluyendo los problemas que aún no habían salido a la superficie. Eso era lo que la nota estaba sugiriendo. Y era también, me di cuenta cuando Mateo me lo explicó, la razón por la que nadie más había querido pagar ni $5 por esa casa. La razón del precio. No era solo el estado de deterioro. Era la oscuridad legal que rodeaba a esa propiedad. Alguien sabía exactamente qué había en ese semisótano y por qué valía, y ese alguien había esperado, seguramente durante años, a que la municipalidad terminara el proceso de embargo para poder acercarse al nuevo comprador desde una posición de ventaja. Un niño de 14 años que no tenía abogado, ni adulto de confianza, ni dinero, ni experiencia legal. Un objetivo perfecto para lo que fuera que tenían planeado. Excepto que ese niño de 14 años resultó ser Mateo. Fue el día 7 en la casa cuando yo tomé la primera iniciativa real. No le pedí permiso porque sabía que si se lo pedía diría que no. Llamé a Fermín Alcántara. Fermín era un hombre de 72 años que había vivido en la calle Olmedo número 58 durante 40 años y que, antes de jubilarse, había trabajado durante casi 30 años como auxiliar administrativo en el juzgado municipal. No era abogado. No era juez.
pero sabía más sobre el funcionamiento real del sistema legal de ese municipio que la mayoría de los abogados que yo conocía, y además era de las personas que se aburren en la jubilación y buscan excusas para sentirse útiles. Era también, lo cual no era un detalle menor, alguien que no iba a juzgar a un chico de 14 años por tener 14 años. Lo llamé, le expliqué la situación con la objetividad quirúrgica que uso cuando quiero que alguien actúe rápido sin pararse a hacer preguntas emocionales. Y Fermín llegó a mi casa esa misma tarde con una carpeta debajo del brazo y esa expresión de cazador que pone la gente cuando un problema interesante cae en su territorio. Lo presenté a Mateo en mi cocina. Hubo el consabido momento de resistencia, el momento donde Mateo calculó si podía permitirse confiar en alguien nuevo. Luego, porque era Fermín y porque Fermín tiene la cualidad poco común de hablar con los jóvenes como si fueran personas en lugar de problemas que resolver, la resistencia cedió. Durante 3 horas, sentados alrededor de mi mesa de cocina con café y bizcocho que yo había hecho esa mañana como excusa para que Mateo tuviera algo más que comer, fueron construyendo juntos el cuadro legal de la propiedad. Lo que Fermín encontró en los registros que sabía cómo buscar era esto. Sobre la propiedad de calle Olmedo 42 existía una hipoteca antigua, de hace 22 años, que nunca había sido formalmente cancelada porque la entidad bancaria que la había concedido había quebrado y sido absorbida por otra entidad que a su vez había tenido problemas y que, en la sucesión de absorciones y reestructuraciones, había perdido el rastro de ese expediente específico. El importe de la hipoteca original era de $120,000. Con los intereses acumulados durante 22 años de impago, la deuda teórica superaba los 300,000. Esa era la carga. Ese era el monstruo en el sótano legal de la propiedad. Pero había algo más. La hipoteca había sido concedida por una entidad que, en una de sus sucesivas transformaciones, había terminado siendo absorbida por un fondo de inversión privado. Y ese fondo, hacía 3 años, había vendido una cartera de deudas incobrables, entre las que estaba esa hipoteca, a otra empresa cuyo nombre en los registros era Inversiones Olmedo S.L. Inversiones Olmedo. Esa empresa había comprado la deuda hipotecaria de esa propiedad específica por una cantidad ridícula, como se hace con deuda incobrable, y desde entonces había estado esperando que la propiedad saliera a subasta para poder ejercer sus derechos de acreedor hipotecario, para reclamar el inmueble. La empresa había calculado que en una subasta municipal por deuda fiscal, el precio de adjudicación sería lo suficientemente bajo como para que nadie quisiera asumir la propiedad con esa carga hipotecaria encima. Nadie, salvo un menor de edad sin asesoramiento legal que no sabía lo que cargas pendientes de revisión significaba a la práctica y que solo tenía $5 para gastar. Y ahora esa empresa tenía un problema. La propiedad tenía nuevo dueño, y con el nuevo dueño venía el derecho de ocupación y uso, y con ese derecho venía la posibilidad, si el nuevo dueño movía fichas correctamente, de disputar la validez de la hipoteca, de solicitar que la entidad actual demostrara la cadena completa de titularidad del crédito, y de ganar tiempo legal suficiente para que las cosas se complicaran mucho para la empresa. Lo cual explicaba la nota. Lo cual explicaba el coche. No venían a amenazar, todavía. Venían a evaluar si podían intimidar al nuevo dueño para que entregara la propiedad voluntariamente antes de que se pusiera difícil. Un niño de 14 años solo en una casa en ruinas parecía exactamente el tipo de persona a quien podías intimidar. La reunión de mi cocina terminó a las 10 de la noche con Fermín diciendo que iba a necesitar 2 días para revisar los documentos completos y que había cosas que se podían hacer, que no era una situación sin salida, pero que requería moverse rápido porque casi con certeza la empresa iba a intentar formalizar un requerimiento de desalojo en cuanto se enterara de que la propiedad tenía ocupante. Mateo escuchó todo esto con la cara que ponía cuando procesaba información complicada. Perfectamente quieto, perfectamente neutro, con los ojos fijos en un punto del centro de la mesa como si estuviera leyendo algo en el aire. Cuando Fermín se fue, Mateo se quedó sentado en la cocina un rato más. Le pregunté qué pensaba. Pienso que necesito ver qué hay en las cajas del sótano, dijo. ¿Por qué? Porque si la empresa sabía que esa hipoteca estaba ahí y compró la deuda específicamente para recuperar esa casa, es porque la casa vale más de lo que parece. Y si alguien seguía usando el sótano hasta hace 2 años, después de que la anterior dueña muriera hace 11, es porque ese sótano tenía una utilidad que esa persona o empresa no quería que desapareciera. Y la utilidad puede estar en las cajas. Tenía 16 años, aunque me dijo que tenía 14. Tenía la lógica de alguien que ha aprendido a pensar en cadenas de consecuencias porque su supervivencia dependía de ello. Mañana abrimos las cajas, dije. Abrirlas resultó más informativo y más inquietante de lo que esperábamos. Las cajas de plástico contenían herramientas,
no herramientas de construcción ordinarias, sino instrumentos de precisión, algunos con marcas de fabricantes que Mateo buscó después en Internet y que resultaron ser fabricantes de equipamiento técnico, de medición, de un tipo específico de equipamiento que se usa en ciertos tipos de trabajos de infraestructuras subterráneas. Había también rollos de planos arquitectónicos, en papel de calco, con notaciones técnicas y referencias a coordenadas. Y había, en la caja más grande y más pesada, algo que ninguno de los dos esperábamos: lingotes. No de oro, de plomo. 12 lingotes de plomo, del tamaño de un ladrillo pequeño cada uno, guardados con el cuidado que se guarda algo que tiene valor o que representa un peligro o ambas cosas. Y debajo de los lingotes, metido en una bolsa de plástico sellada con cinta de embalaje, un sobre. En el sobre había documentos. Documentos escritos a máquina, con máquina de escribir de las antiguas, en papel de calidad y con sellos que parecían oficiales aunque no lo eran de ningún modo que yo pudiera identificar. Y entre los documentos, una carta manuscrita. La carta estaba firmada con iniciales, no con un nombre completo: E.V. Elena Valdemar. La última dueña de la casa. La que llevaba 11 años muerta. La carta estaba dirigida a quien encuentre esto, lo cual me pareció, y todavía me parece, una de las frases más trágicas y a la vez más valientes que he leído nunca. La carta decía, en lo esencial, lo siguiente: que debajo de la propiedad de calle Olmedo 42 existía algo que Elena Valdemar había descubierto por accidente cuando hacía reformas en el sótano, hacía ya muchos años, antes de que la hipoteca fuera el problema que luego se convirtió. Que lo que había encontrado era el acceso a una parte de la red de galerías subterráneas que atravesaban el subsuelo de ese barrio, galerías que habían sido construidas en el siglo XIX para el drenaje de aguas pluviales y que en los mapas oficiales aparecían como clausuradas pero que en realidad seguían en perfecto estado. Que esas galerías, si se documentaban correctamente y se ponían en valor, podían tener un interés arqueológico, histórico y urbanístico de primer orden. Que ella había intentado notificarlo a las autoridades municipales y que las autoridades municipales no solo habían ignorado su notificación, sino que habían amenazado con complicaciones legales si hacía ruido, porque las galerías discurrían debajo de propiedades privadas y su existencia generaba implicaciones legales muy complejas sobre derechos de paso, propiedad del subsuelo y responsabilidades estructurales. Que por esa razón, y también porque su situación económica era cada vez más complicada y el dinero de la hipoteca se había ido sin que las reformas planeadas terminaran, había decidido documentarlo todo ella sola, con la ayuda de un técnico al que no nombraba, y guardarlo en ese sótano esperando que algún día alguien encontrara esos documentos y pudiera hacer con ellos lo que ella no había podido. Los planos de calco eran el mapa de las galerías. Los lingotes de plomo eran, según la carta, muestras geológicas que el técnico había extraído durante las exploraciones, con anotaciones que indicaban la profundidad y la ubicación de extracción. La hoja con columnas de números era un registro de acceso a las galerías, con fechas y duraciones. Alguien había continuado usando ese acceso mucho después de la muerte de Elena Valdemar. Alguien con llave. La empresa que había comprado la deuda hipotecaria. Inversiones Olmedo S.L. Ese nombre no era una coincidencia. Habían comprado la deuda expresamente para controlar el acceso a ese subsuelo sin que nadie preguntara demasiado qué estaban haciendo ahí abajo. Y ahora un niño de 14 años con un papel de adjudicación municipal había interrumpido esa operación. Mateo sostuvo la carta de Elena Valdemar durante un largo momento sin decir nada. Luego la dobló con cuidado, la volvió a meter en su sobre, y la sobre en su bolsillo. ¿Fermín puede usar esto?, preguntó. ¿Puede usar los planos y la carta para hacer algo con la hipoteca? No lo sé, respondí. Pero creo que puede hacer algo mejor que eso. Creo que puede hacer que los periodistas correctos y las personas correctas sepan lo que hay aquí. Información como esta no tiene precio en el mercado equivocado, pero en el mercado correcto puede cambiarlo todo. Mateo me miró. Era una de esas miradas suyas que no te dejaban decidir si te estaba evaluando o agradeciendo o simplemente pensando. Primero tengo que hacer algo, dijo. Al día siguiente, mientras Fermín trabajaba con los documentos, mientras yo intentaba entender la magnitud de lo que habíamos encontrado, Mateo hizo algo que no me contó hasta después. Volvió a ese barrio donde había crecido, a la calle donde su madre seguía viviendo. No para hablar con ella, no para reclamar nada, no para que lo vieran. Fue y se quedó parado en la acera de enfrente durante unos minutos mirando la fachada de esa casa donde había vivido 14 años, y luego se giró y se fue. Solo necesitaba verla, me dijo después, para confirmar algo que en su cabeza ya sabía pero que necesitaba sentir en el cuerpo, que esa ya no era su casa, que ya no era el niño al que habían echado de ahí, que tenía,
Con todos sus problemas y sus deudas heredadas y sus misterios sin resolver, una dirección propia. Calle Olmedo, número 42. La semana siguiente fue la más intensa de todo lo que vivimos juntos. Fermín presentó, con la documentación de la carta de Elena Valdemar y los planos como respaldo, una solicitud formal de nulidad de la hipoteca argumentando que la cadena de titularidad del crédito tenía roturas documentales que hacían imposible probar la legitimidad de Inversiones Olmedo S.L. como acreedora. No era una garantía de éxito, Fermín fue claro en eso. Era el inicio de un proceso legal que podía durar meses o años. Pero era suficiente para bloquear temporalmente cualquier acción de desalojo mientras el proceso estuviera activo. Era un escudo, imperfecto y provisional, pero un escudo. 3 días después de presentar esa solicitud, llegaron. No el coche solo esta vez. Una furgoneta blanca aparcó frente al número 42 un martes a mediodía y de ella bajaron 2 hombres que yo nunca había visto en la calle. Uno de ellos llevaba una carpeta. Llamaron a la puerta. Mateo les abrió. Yo estaba en mi porche, como siempre, que en esas semanas había dejado de ser costumbre y se había convertido en posición estratégica. No escuché la conversación. Lo que sí pude ver fue la postura de Mateo en el marco de la puerta, de pie, sin retroceder un centímetro, con las manos a los lados del cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, la postura de quien escucha pero no concede. La conversación duró unos 5 minutos. Luego los hombres se volvieron a la furgoneta y se fueron. Mateo entró. Salió a los 30 segundos. Querían hacer una oferta, dijo. $500 por la propiedad más una carta de cancelación de deuda. Me dieron hasta el viernes para decidir. $500 por una propiedad bajo la que había una red de galerías históricas documentadas con planos de calco originales. $500 a cambio de alejarse de todo lo que contenía esa casa. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Pensar hasta el jueves, dijo. Lo que pasó el miércoles cambió los términos del problema. El miércoles llegó una carta certificada de los servicios de inspección del municipio comunicando que la propiedad iba a ser objeto de una inspección de seguridad estructural el siguiente lunes, y que dependiendo del resultado de esa inspección podían emitirse órdenes de desalojo y demolición si la estructura se consideraba en riesgo para la seguridad pública. Era otro ángulo de presión. Era también una llamada de atención. Alguien con suficiente influencia municipal había movido fichas para que esa inspección llegara exactamente en ese momento. Fermín llamó a 3 contactos que tenía del tiempo del juzgado. Yo llamé a una periodista de un periódico digital local a la que conocía de cuando ella cubría la sección de cultura y yo colaboraba ocasionalmente como informante de cosas que pasaban en el barrio. Esas historias pequeñas que los medios grandes no cubren. La llamé y le dije, tengo algo que te va a interesar. Siempre funciona cuando es verdad. El jueves, la periodista, que se llamaba Berta, llegó a mi casa con una grabadora de voz y una cámara pequeña. Mateo y yo le contamos la historia. Mateo habló poco, como siempre, pero lo que dijo fue preciso y concreto. Los hechos, las fechas, los documentos. Berta hizo preguntas buenas, preguntas de alguien que entiende que la historia no es solo la historia humana del chico, sino también la historia de las galerías, de la empresa, de la presión. Al final de la tarde teníamos el esqueleto de un artículo que Berta prometió tener listo para el viernes por la mañana, revisado por Mateo y por Fermín antes de publicar. Esa noche Mateo no durmió en el número 42. Durmió en mi cuarto de invitados, en la cama que yo había preparado sin decir nada y sin hacer ningún drama al respecto, y él aceptó sin decir nada y sin hacer ningún drama al respecto, que es la única forma en que las dos personas que somos podíamos haber llegado a ese acuerdo. Yo no dormí tampoco. Estuve hasta las 3 de la mañana repasando en mi cabeza lo que habíamos puesto en marcha y calculando lo que podía salir mal, que era bastante, y lo que podía salir bien, que era menos pero más importante. El artículo se publicó el viernes a las 9 de la mañana. Se titulaba Un menor compra una casa en ruinas por $5 y descubre una red subterránea que el municipio lleva años ignorando. No nombraba a Mateo por su nombre completo, dado que era menor, pero describía la situación con suficiente detalle para que cualquiera que la conociera supiera exactamente de qué se trataba. Describía los planos de Elena Valdemar. Describía la empresa Inversiones Olmedo S.L. y la cadena de titularidad de la deuda hipotecaria. Describía la carta de inspección llegada esa semana. No acusaba a nadie de nada que no estuviera respaldado por documentos, que era la forma inteligente de hacerlo. Dejaba que los hechos hablaran, y los hechos eran suficientemente elocuentes. Para la tarde del viernes, el artículo tenía miles de lecturas. Otras plataformas lo estaban reproduciendo. 3 periodistas más habían contactado a Berta pidiendo el contacto del protagonista.
El municipio había emitido un comunicado diciendo que la inspección del lunes era rutinaria y no relacionada con ningún proceso legal pendiente. Inversiones Olmedo SL no emitió ningún comunicado, lo cual era, en sí mismo, muy informativo. Y la oferta de $500 no llegó nunca. El viernes pasó y nadie llamó a la puerta del número 42. El lunes de la inspección fue tenso. Llegaron 2 técnicos municipales que hicieron su trabajo con la eficiencia de quien sabe que lo que haga va a estar bajo escrutinio. Revisaron las estructuras, midieron, tomaron notas. Al final, uno de ellos, sin mirarme a mí ni a Mateo, dijo, el inmueble presenta deterioro significativo pero no hay riesgo estructural inmediato que justifique una orden de desalojo. Recibirán el informe en 10 días hábiles. Y se fueron. Mateo y yo nos miramos en el umbral de la puerta, y no dijimos nada durante un momento. No hacía falta. Lo que pasó en los meses siguientes fue gradual, complejo y en muchos momentos difícil de una manera completamente diferente a la dificultad del principio. El caso legal con la hipoteca se alargó. Fermín encontró más documentación. Un abogado del municipio que había leído el artículo contactó a Fermín para informar, de forma extraoficiosa, que la solicitud de nulidad tenía fundamento sólido y que era probable que Inversiones Olmedo SL no pudiera probar la cadena de titularidad completa si el proceso llegaba a una fase formal de audiencia. Era buenas noticias vestidas de burocracia, que es como suelen llegar las buenas noticias cuando involucran al sistema legal. Mientras tanto, Mateo construía. No metafóricamente. Literalmente construía, con sus manos, día a día, la casa que había comprado por $5. No solo porque necesitara hacerla habitable, que lo necesitaba, sino porque descubrió en ese proceso algo que no sabía que tenía. Una capacidad para el trabajo manual que era casi meditativa en su intensidad, la capacidad de quedarse durante horas en un problema físico concreto, calcular la solución correcta, ejecutarla. Lo vi arrancar el yeso de las paredes de la planta baja hasta llegar a la piedra original. Lo vi fregar el suelo de cemento con agua de cubo hasta que brilló. Lo vi arreglar los peldaños de la escalera, uno por uno, con madera que compraba los sábados en el desguace municipal con el dinero de su trabajo en la frutería que, para entonces, ya le pagaban algo más. Había en esa casa, como fui descubriendo poco a poco, gente que empezó a aparecer. No de forma dramática, no de repente. Fue orgánico, como suelen ser las cosas que duran. El señor Alcántara venía los martes por la tarde con sus documentos y sus conocimientos y su curiosidad de jubilado. Una mujer llamada Gloria, que había sido profesora de secundaria y que se había enterado de la historia por el artículo, empezó a aparecer los miércoles con libros, con la excusa de dejarlos por si los quieres, pero en realidad porque Mateo tenía un año de escuela perdido y ella lo sabía y no podía quedarse de brazos cruzados. Berta, la periodista, volvía de vez en cuando para hacer seguimiento de la historia y se quedaba más de lo estrictamente periodístico necesario. Yo estaba ahí casi todos los días, con sopa o sin ella, porque esa casa y ese chico se habían convertido en algo que ocupaba un espacio en mi vida que yo no sabía que estaba vacío. Lo que Mateo estaba construyendo no era solo una casa. Era una red de personas que creían en lo que estaba haciendo, que querían que funcionara, que aportaban lo que podían. Una red que no se parecía a nada que él hubiera tenido nunca, que no se parecía a la familia que lo había abandonado ni a los sistemas que lo habían ignorado. Era una red que él no había pedido pero que había ganado, de forma completamente no sentimental y completamente genuina, a base de hacer lo que hacía con honestidad y sin pedir más de lo que era razonable. El caso legal llegó a su momento crucial en marzo, 5 meses después de que Mateo comprara la casa. Inversiones Olmedo SL presentó finalmente una demanda formal de ejecución hipotecaria. Era lo que Fermín había anticipado, el movimiento inevitable de una empresa que, aunque debilitada por la atención mediática y los problemas documentales de su caso, seguía teniendo más recursos legales que un chico de 14 años. La demanda se presentó en el juzgado el 8 de marzo. Tenían 30 días para responder. Esos 30 días fueron los más intensos. No en términos de peligro físico, sino en términos de presión sostenida, de ese tipo de angustia lenta que es peor que el miedo agudo porque no se resuelve en segundos sino que se instala y vive contigo. Mateo lo llevó mejor que yo, lo cual dice algo sobre la naturaleza del estrés crónico. Las personas que ya han vivido en estado de alarma constante desarrollan una tolerancia a la presión sostenida que las personas con vidas más cómodas no tienen. Yo no dormía bien. Él dormía sus horas y construía sus paredes. La respuesta a la demanda, que prepararon Fermín y el abogado municipal que se había unido de forma extraoficiosa al equipo, pivotaba sobre 2 argumentos principales. El primero era técnico.
La cadena documental de titularidad de la hipoteca, desde el banco original hasta Inversiones Olmedo S.L., tenía al menos una rotura que la empresa no había podido subsanar con documentación verificable. El segundo era más complejo y más interesante. La existencia de la red de galerías subterráneas documentada por Elena Valdemar y el uso no autorizado de ese acceso que sugería el registro de la hoja de números había sido notificada al municipio a través del artículo de Berta, y había generado una investigación patrimonial que, si llegaba a término, podía reclasificar el inmueble como de interés histórico, lo cual suspendería automáticamente cualquier proceso de transmisión forzada hasta que se resolviera esa clasificación. Era un argumento de tiempo. Ganar tiempo para que las piezas se movieran. No era la victoria definitiva, pero era lo que se podía hacer. El juez otorgó la suspensión cautelar. La demanda quedaba en espera mientras se resolvía la cuestión patrimonial. No era el final del proceso. Era el principio del final. Y en esas condiciones, la empresa hizo lo que hacen las empresas cuando el coste de persistir supera el beneficio esperado. Retiró la demanda 2 semanas después. Sin comunicado. Sin explicaciones. Solo la retirada, como si nunca hubieran estado ahí. Mateo se enteró por una llamada de Fermín un martes por la tarde. Estaba arreglando la ventana del primer cuarto de la segunda planta, que finalmente iba a tener cristales reales en lugar de tablones. Bajó del andamio improvisado, escuchó a Fermín, dijo gracias y colgó. Luego siguió con la ventana. Yo lo observé desde el umbral de la puerta y esperé. Al cabo de un rato bajó del andamio, limpió las manos con un trapo y dijo, ya está. ¿Solo eso? Ya está. No hubo celebración esa noche, o no de la forma en que te imaginas las celebraciones. Hubo una cena en mi cocina con Fermín y Gloria y Berta, con la mesa puesta bien y vino de verdad para los adultos y zumo para Mateo, aunque todos sabíamos que probablemente había probado el vino alguna vez. Hubo conversación y risas, y ese calor específico que tiene reunirse alrededor de una mesa cuando hay algo real que celebrar. Y Mateo, que normalmente era el más callado en cualquier grupo, esa noche habló más. Contó cosas que no había contado antes. De su abuela, que al parecer era la persona que le había enseñado a usar las manos, que hacía carpintería casera y que siempre le decía que la dignidad de una persona se ve en cómo trata las cosas que le pertenecen. Contó que el libro de matemáticas que había agarrado la noche que lo echaron era el único libro que había terminado en su vida hasta ese momento, que lo había leído 3 veces, no para estudiar sino porque era lo que tenía. Contó que cuando abrió por primera vez la puerta del semisótano y notó el olor a gasoil, lo primero que pensó no fue miedo sino curiosidad, porque la curiosidad era lo único que siempre había tenido y que nadie le había podido quitar. Lo escuché esa noche hablar y pensé, este chico no es una historia de supervivencia. Es una historia de algo más complicado y más importante que la supervivencia. Es una historia de lo que pasa cuando una persona se niega a definirse por lo que le ha ocurrido y decide definirse por lo que hace a continuación. El invierno pasó. La primavera llegó a la calle Olmedo con su forma habitual de llegar, gradual y luego de golpe. La casa del número 42 empezó a cambiar de aspecto con cada semana que pasaba, no de forma espectacular, no de un día para otro, sino con la transformación lenta y acumulativa que tienen las cosas que se construyen bien. El suelo de la planta baja pasó de cemento agrietado a cemento pulido. Las paredes pasaron de desconchadas a enlucidas. Las ventanas tuvieron cristales. La puerta principal fue reemplazada por otra que Mateo hizo él mismo, con madera del desguace, con sus manos, con una paciencia que me dejaba sin palabras cada vez que lo veía trabajar en ella. El semisótano fue abierto con todos sus documentos a una investigadora de la universidad que contactó a Berta después del artículo y que llevaba años interesada en la historia de las infraestructuras subterráneas del barrio. La investigadora se llamaba Ofelia. Era menuda y tenía el tipo de energía que tienen las personas cuando están en el terreno exacto de su obsesión profesional. Y cuando bajó por primera vez al semisótano y vio los planos de Elena Valdemar desplegados sobre la mesa que Mateo había colocado ahí abajo para recibirla, se quedó en silencio durante un minuto entero antes de decir, esto es exactamente lo que buscábamos. El trabajo de documentación de Elena Valdemar, hecho en solitario con recursos limitados antes de que nadie le prestara atención, resultó ser suficientemente riguroso para servir de base a una investigación académica formal. Ofelia lo dijo con esa honestidad que tienen los académicos cuando encuentran algo bueno fuera del sistema académico. Esta mujer sabía lo que estaba haciendo. La clasificación del inmueble como de interés histórico por la presencia del acceso a las galerías tardó 8 meses en completarse. Cuando se completó, trajo consigo algo que nadie había anticipado del todo aunque Fermín lo había insinuado. Una subvención del Programa Municipal de Rehabilitación de Patrimonio Histórico. No era una cantidad enorme, pero era real,
$15,000 para la rehabilitación de la planta baja y el semisótano del número 42, condicionada a que el inmueble se mantuviera accesible para investigación académica y visitas patrimoniales guiadas 2 días al mes. Mateo firmó el acuerdo a los 15 años y 3 meses, con Fermín como su representante legal en la firma porque seguía siendo menor de edad. Lo firmó con esa expresión suya de completa calma, con la mano firme, y cuando el funcionario que gestionaba la subvención le dijo, probablemente intentando ser amable, «Felicidades, joven, es un logro impresionante para su edad», Mateo respondió, «Gracias y nada más». No porque fuera ingrato, sino porque para la edad no era parte de la historia. La historia era la casa. La historia era lo que había construido en ella. La historia era la red de personas que habían aparecido a su alrededor y la red de galerías que habían existido toda la vida debajo de las calles y que nadie había tenido el valor de reconocer hasta que una mujer muerta y un niño echado de casa se pusieron de acuerdo, sin saberlo, para sacarlo a la luz. Hay una cosa que nunca le pregunté directamente. Se la pregunté de forma oblicua una vez, meses después de que todo se resolviera, cuando ya podíamos hablar de casi cualquier cosa con esa facilidad que dan el tiempo y la confianza real. Le pregunté qué pensaba de su madre. No de Germán, del que nunca quiso hablar y cuya ausencia la historia me indicaba más de lo que cualquier descripción habría podido. De su madre. De Claudia. Tardó en responder. Miró por la ventana de la cocina de la casa, su cocina, que para entonces ya tenía azulejos nuevos y un fregadero que funcionaba y una mesa pequeña de madera que él había hecho. Luego dijo, pienso que estaba atrapada en algo que la hacía más pequeña de lo que podría haber sido. Y que sus decisiones me afectaron de formas que no merecía. Pero también pienso que si no me hubieran echado esa noche, yo no habría encontrado esto. Señaló vagamente con la mano, la casa, el semisótano, la calle, todo. No lo perdono porque sea romántico perdonar. Lo entiendo porque es la verdad. No dije nada. Eso tampoco necesitaba respuesta. Lo que sí puedo decir es esto. El día que Mateo cumplió 16 años, 3 meses después de que todo se resolviera, los que nos habíamos convertido en su red improvisada de personas nos juntamos en la cocina del número 42. Fermín llevó vino. Gloria llevó su pastel de limón que hacía para los cumpleaños de todos. Berta llegó tarde con flores que dijo que había comprado a última hora en el mercado y que todos simulamos creerle. Ofelia vino con un libro de historia local que tenía una foto de las galerías en la portada y que estaba dedicado, en la página 2, a Elena Valdemar, quien documentó lo que otros prefirieron ignorar, y a M.R., quien lo encontró cuando nadie más quería encontrar nada. Mateo leyó la dedicatoria sin decir nada, cerró el libro con cuidado, y lo colocó en el estante que había construido en la pared de la sala, entre el libro de matemáticas que había sobrevivido a todo desde esa primera noche y una planta que yo le había dado en primavera y que él, contra todo pronóstico de mi parte dado el estado de la casa cuando llegó, había mantenido con vida y que para entonces era exuberante, verde, casi agresivamente vital. La casa del número 42 no es ya el cadáver que era. Tiene fachada limpia ahora, con esa piedra vista que Mateo descubrió debajo del cemento y que resultó ser la razón original por la que habían construido esas paredes para durar. No ladrillos sino piedra de cantera, gruesa y sólida, que no necesitaba que nadie la protegiera sino solo que alguien tuviera la paciencia de limpiarla. Tiene ventanas de verdad. Tiene una puerta que cierra bien y que abre fácil. Tiene en el semisótano, que es ahora un espacio iluminado y ordenado, la mesa de trabajo donde Ofelia y sus estudiantes vienen 2 veces al mes a estudiar los documentos originales de Elena Valdemar. Tiene en la planta baja una sala donde Mateo trabaja, que es taller y cuarto de herramientas y espacio de pensar, todo a la vez. Tiene en la segunda planta, en el cuarto que tiene la ventana que da a la calle trasera, una cama de verdad. Y tiene, pegada a la pared de la entrada con la misma clase de papel con que se clavan los anuncios en tablones de corcho, una nota manuscrita que Mateo puso ahí hace meses y que yo leo cada vez que entro porque me parece la síntesis más honesta de todo lo que ha pasado. Dice, esta casa costó $5 porque nadie quería lo que tenía dentro. A veces las cosas más valiosas tienen ese precio. Yo la leo y pienso en Elena Valdemar sola en este mismo sótano, con sus planos y su linterna y su determinación de dejar constancia de algo que el mundo no quería saber. Pienso en Mateo con 14 años en un portal mojado con un libro de matemáticas en el pecho. Pienso en todas las formas en que esa historia podría haber terminado de manera diferente. Si Mateo hubiera llamado a los servicios sociales esa primera noche, si la funcionaria de la subasta hubiera sido más estricta con la edad, si Mateo hubiera aceptado los $500, si nadie hubiera publicado nada, si la empresa hubiera tenido sus documentos en orden. Cualquiera de esas cosas podría haberlo cambiado todo en otra dirección.
Pero la historia que ocurrió es esta. Un chico a que nadie quería encontró una casa que nadie quería. Y en esa casa encontró lo que nadie esperaba encontrar. Y con lo que encontró construyó algo que no era solo suyo. Y yo, que lo vi llegar bajo la lluvia con esa mochila demasiado pequeña y esa llave en la mano como si fuera un chiste cruel del universo, puedo decir que lo que resultó lo cambió a él. Sí, lo cambió en todas las formas que importan. Pero también nos cambió a los que lo rodeamos. Nos enseñó, con la economía de alguien que no tiene tiempo para discursos, que la dignidad no viene de lo que tienes sino de cómo tratas lo que es tuyo. Que la curiosidad es más fuerte que el miedo si dejas que lo sea. Que las personas que te rodean cuando ya no tienes nada son las personas más reales que vas a conocer. Y que una casa no es donde naciste sino donde decides quedarte. La última vez que lo vi, salía por la puerta del número 42 con una mochila al hombro. No la de antes, esa mochila raquítica de esa primera noche de noviembre. Una nueva, grande, con los bolsillos llenos. Iba a una reunión con Ofelia en la universidad, porque Mateo a los 16 años y con Gloria como tutora educativa había pasado los exámenes de acceso acelerado con notas que no eran perfectas pero que eran reales y suyas, y la universidad tenía un programa para jóvenes con trayectorias no convencionales al que Ofelia lo había animado a presentarse. No sé lo que va a pasar después. Nadie lo sabe. Pero lo vi cerrar la puerta del número 42 con la llave, su llave, la misma que llevaba a la mano la noche que llegó pero que ahora abría una cerradura que funcionaba de verdad en una puerta que él había construido con sus propias manos, y lo vi girarse y mirar la fachada un segundo antes de irse calle abajo. Y pensé, ahí va alguien que sabe lo que es suyo. Ahí va alguien que no va a olvidar de dónde viene porque ya sabe a dónde va. Ahí va la prueba de que algunas historias que empiezan en el peor sitio posible terminan en el único sitio que siempre debieron terminar, en casa. La calle Olmedo es la misma de siempre. Los mismos adoquines, los mismos árboles que en otoño pierden las hojas y en primavera las recuperan con esa terquedad botánica que no entiende de dramas humanos. Los mismos vecinos más o menos, con sus rutinas y sus ventanas iluminadas de noche. Pero el número 42 ya no es el cadáver. El número 42 tiene luz propia ahora, esa luz particular que tienen los lugares donde alguien ha decidido quedarse. Y eso, me digo cada vez que lo miro desde mi porche con el café en la mano, eso lo cambió todo. No solo él. Todo.